tardes a todos, buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Marisela, buenas tardes, organizadores. Bien. Hoy vamos a hablar de categorías, fundamentalmente de lo que es categoría. La primera vez que yo oí hablar de categoría fue, como le dije a ustedes, en el libro de CTQ, de álgebra homológica. Entonces, junto a los apuntes de hoy, que son pocas páginas, le mandé unos apuntes de topología homológica, ¿bien? Um, o algo así, no me acuerdo el nombre exacto del título. Te da el enfoque exacto que tienen ustedes en la materia para que completen, porque evidentemente se te tendría que escanearlo, es un libro del año 80 y pico. No, no lo tengo nada. Entonces, le dejo hablar de categoría. La idea de usar lenguaje de categoría o la teoría de categoría, yo digo, con un lenguaje, es generalizar las cosas. Por ejemplo, entre grupos yo puedo hablar de homomorfismo entre grupos, ¿sí? Es decir, transformaciones que van dar elementos de un grupo en elementos de otro grupo. Buenas tardes, Ismael. Entonces, la idea es, eso lo veíamos en el grupo. Igualmente lo puedo hacer en anillos, o lo puedo hacer en, en grupos, en anillos, lo puedo hacer en homorfismo entre espacios vectoriales, los que representan usualmente con las matrices, cuando trabajan en espacios vectoriales reales dimensionales, ¿verdad? La transformación lineal son los entre espacios vectoriales. Claro, no cubre todo el espacio, cubre un espacio que es el recorrido rango de la transformación lineal. Mm, Lo puedo hacer en sigmas álgebras o en general. ¿Bien? También lo puedo hacer cuando hablo de una variedad diferencial en otra, de geometría diferencial, o de un espacio topológico gastado en otro. En ese sentido, CTFUG habla de categorías. Bien. Igualmente, el libro de Serge Lam de álgebra, dice simplemente álgebra, que es un libro como de 800 páginas. Tienen bastante de homología. McLean, Clifford y Serge Lam, digamos que son mucha gente que ha estudiado mucho la parte de categorías, ¿verdad? Otra persona que en Venezuela trabaja mucho con categorías, estamos hablando en el caso de Venezuela, fue la doctora, ¿cuál será? Delia Flores, exactamente. Se jubiló de la central, no sé dónde estará Yarita, estamos hablando, yo sé que se jubiló hace más de 20 años. ¿Ok? Fue una de las primeras doctoras que trabajó en la central, de lo que formó a los doctores de la Universidad Central de Venezuela. Y sí, una de las mejores algebristas venezolanas que hubo, los dos grandes algebristas de las dos generaciones previas a nosotros, son Delia, que es la primera promoción, Delia es contemporánea con Misalcoto, con los fundadores de la central. Y de la Universidad Central, del Departamento de Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. Y después vino, muchos años después, Rafael Sánchez La Manera. Me llama la atención específicamente el caso de las álgebras, que es totalmente abstracta la que ellos hacen, que los dos, tanto Delia como Rafael Sánchez, son egresados de la Universidad Pedagógica Experimental, o sea, del Pedagógico de Caracas. Es más, el Pedagógico de Caracas formaba matemáticos de hace más de 100 años, mientras que la Central lo empezó a formar, digamos, que ahora hoy en día como 60 años, 50 y pico de años. ¿Ok? Entonces, los fundadores de la Central era gente que había salido de pedagógico, que había hecho doctorado fuera del país. Rafael, que es una generación posterior, también es de pedagógico, tiene doctorado en ciencia de la matemática, fue coordinador nacional durante muchos años del CENAMEN, Centro Nacional de Mejoramiento de Ciencia de la Ciencia, que es para el muchacho de bachillerato, y también fue, y es doctor en matemática en la parte de álgebra, investigador del IBI, hasta que se fue de Venezuela para, creo que para Estados Unidos o para Colombia, no estoy seguro para dónde. Bien, vamos a compartir pantalla para entrar ya de lleno sobre materia, ya aquí está escribiendo alguien, no vi, bueno, pues yo, dice que están todos, bueno, ok, voy. Entonces, vamos a tratar de compartir pantalla, si me lo permite. Ok, aquí está. Los apuntes de categoría, teoría de categoría. Vamos a hablar entonces de teoría de categoría.
¿Ok? Fundamentalmente, vamos a hablar en teoría de categorías, pues lo que es una categoría, qué es una categoría, para definir en forma general, qué es un funtor en categorías, qué tipo de funtores hay, ¿verdad? Y lo que llaman una transformación lineal. Bueno, si yo hago aplicaciones en ciertos, o sea, si una categoría consta de dos tipos de elementos, uno son los objetos y otros son las transformaciones de objetos en objetos, que son los morfismos o los morfismos, pues yo busco una aplicación de categorías en categorías. Y esa aplicación de categoría en categoría, que más se asocia a los elementos llamados clases, en elementos llamados clases y a los morfismos, los morfismos, será en el fondo otra especie de homomorfismo, un homomorfismo de categoría, pero no está hablando de homomorfismo o homomorfismo, lo llamamos funtores. Bien. Y por último, lo que definen como transformación lineal natural. La transformación natural es una transformación que me va a poder a mí permitir hacer relaciones entre funtores de manera que sea lo más natural posible. En el lenguaje matemático, cuando uno dice esto es natural, esto es lo que debería ser. ¿Ok? Bien, específicamente, ¿qué es una categoría? La categoría está diseñada, como yo les dije, para tratar simultáneamente con todas las estructuras algebraicas, con las distintas estructuras algebraicas, para tratar de comprender resultados aparentemente disociados, pero como casos particulares de un mismo objeto, de un mismo hecho abstracto, lo que proporcionaría una comprensión más profunda de los resultados. ¿Bien? La definición de categoría. Una categoría es una clase cuyo elemento llamado objetos C, de C, los elementos de C, lo que llamamos ya objetos, lo vamos a utilizar para los elementos de C, letras mayúsculas cursivas, como X y Y. Tiene una clase cuyo elemento lo llamamos los objetos. Y además de tener los objetos, tiene aplicaciones entre los objetos de C, tiene que haber una aplicación llamado conjunto de morfismo o HON de X en Y. De que para cada par de objetos de la categoría, tengo que tener un conjunto de morfismos entre los diferentes objetos de la categoría. O el conjunto de todos los morfismos entre cada par de objetos lo llamamos morfismo en C de X en Y, para indicar que si es un morfismo de X en Y, es una aplicación del objeto X en el objeto Y. Bien. Y además, hay una ley de convolución interna en el conjunto de los morfismos, denominada por la letra O como siempre, que es compuesto con F o G, que es simplemente la aplicación del uno en el otro, que cumple con las propiedades asociativas y que para cada objeto hay un morfismo hay un morfismo de todos los morfismos de X en Y, de X en X. O sea, para cada objeto X, hay un morfismo entre todos los morfismos de X en X, que satisface que si compones F con X, de la misma F, y si compones, pero F con la unidad, con ese uno o X. Y si compones, mm, perdón, si compones, que tengo una mancha en la pantalla, no veo. O uno con G, da, da el valor de G. Es decir, que si a la unidad le hago una convolución por la derecha de F, me da F, y si le hago una convolución de la izquierda, de G, me da G. O sea que la unidad es una especie de elemento neutro, tanto por la derecha como por la izquierda. Fíjate que los homorfismos no tienen por qué ser conmutativos. Adaptativos, por ser una especie de neutro. ¿Bien? El primer ejercicio con este simple enunciado y prácticamente con la definición 3A y el hecho de que es asociativa, sería simplemente demostrar que la unidad está unívocamente determinada. ¿Qué significa demostrar que la unidad está unívocamente determinada? Pues lo que significa es que si hay unidad, bueno, si hay una categoría, tiene que haber unidad. Que la unidad es única, o sea, que si yo consigo dos unidades diferentes, saco mi cuenta y llego al final que las dos son las mismas. ¿Ok?
¿Cuándo decimos que un morfismo es un isomorfismo? Pues, un morfismo es isomorfismo si hay otro, un homorfismo de X y Y, entre dos objetos diferentes, ¿verdad? De X y Y es un isomorfismo si hay otro morfismo, pero que sería de Y en X. Ya que la composición de F en F, F o G, o G compuesto con F, da la identidad en X, y la composición G o F da la identidad en Y. En tal caso, si existe, eso es un isomorfismo, y el valor G es único. Único en el sentido que si hay otro, entonces satisface que son iguales, como está demostrado abajo. A mí lo que se nos fue demostrar que era la unicidad. Se llama a G, el isomorfismo único. Cuando F es un isomorfismo, se llama morfismo inverso de F. Y usualmente lo representa por F a la menos uno. Bien, es obvio que F a la menos uno también es un isomorfismo, pues claro, sí. Eh, si F es un isomorfismo, existe F a la menos uno. Al existir F a la menos uno y hacer la convolución con F, me vuelve a dar la entidad la misma cuenta, entonces F a la menos uno existe F, lo que cumple las características anteriores, entonces es F a la menos uno es isomorfismo. También la convolución de isomorfismo es un isomorfismo y la inversa de la convolución es la convolución de las inversas. Son las tres propiedades que tú puedes verificar en el caso de lo que llamamos isomorfismo. Fíjate que yo puedo hablar de isomorfismo sin hablar de uno a uno, de las características de si los morfismos son uno a uno, lo que uno hace los morfismos en transformaciones lineales o cosas parecidas, ¿verdad? Entonces, que es lo de que es inyectiva objetiva, sino que generalizó a través de morfismos, con lenguaje de categoría, toda la parte de aplicaciones biyectivas, ¿sí? Pero en vez de llamarlo biyectiva, sin meterse con los elementos de cada clase, trabaja directamente con el concepto, ¿sí? Abstracto. Otro, el objeto siguiente, dado que yo tengo, mi categoría. Las categorías tienen las clases, los objetos de las clases, los objetos y los morfismos. Yo voy a buscar una aplicación entre dos categorías diferentes. Una función que vaya de una categoría en otra, que cumpla ciertas características. Esas funciones que van de una categoría en otra son las que vamos a llamar funtores, ¿ven? El cual es el verdadero objeto del estudio de teoría de categoría. En todos los libros, tanto en el de CTQ de álgebra homológica como el de Menglen, de álgebra general, cuando habla de categorías, lo que se preocupa más que nada por el lenguaje de funtores, que es un puntor, pues todas las características de ese puntor y demás. Y lo que estuvo más de moda en los años 90, sí, en los años 90, fue evidentemente que es una cosa que sea invariante. Eso es un puntor que mantenga en qué sentido algunos objetos de forma similar. Bien. Entonces, antes de hablar de invariante, que sea la teoría en abstracto, vamos a hablar de lo que ya se ha escrito de forma clásica, que es los puntores covariantes y los puntores contravariantes. Un puntor, como le habíamos dicho, era una aplicación entre una categoría C y otra categoría C'. Yo tengo dos categorías, C y C', y una aplicación de una a la otra. Es una simple aplicación que cada objeto de C le asigna un objeto en C', que lo vamos a llamar f de x. Entonces, si x está en C, como es un puntor, f de x está en la categoría C'. Y acá morfismo que está en la categoría primero, que asigna a x en y, le asigna otro morfismo, f de f, que va del objeto f de x en el objeto f de y. Se llama perdón, covariante cuando los, la asignación de los morfismos es del mismo conjunto de los morfismos, del mismo conjunto de partida en el mismo conjunto de llegada, siempre y cuando cumpla con las propiedades que el funtor
aplicado a la identidad es la identidad del funtor. Y si yo aplico el funtor a la composición, es la composición de función, de funtor. ¿Bien? Entonces, esto es lo que llamaríamos un funtor covariante. Es una aplicación que va a aplicar los objetos en los objetos. Para cada objeto X existe un objeto f de X. X en la categoría C, existe un objeto f de X en la categoría C'. Y a cada morfismo, F minúscula, existe un morfismo F mayúscula. Si el morfismo va de la categoría de un objeto en la categoría X, ambos objetos en la categoría C, si un morfismo va de F de X y Y, entonces la aplicación también va de las imágenes. La aplicación F aplicada al morfismo va a ir de F de X en F de Y. Entonces, en base de eso, pues inventaron o desarrollaron un concepto que se llama objeto funtor contravariante. ¿Ven? El contravariante es idéntico al anterior, sino que cuando yo hago aplicaciones sobre un morfismo entre dos objetos X y Y, de X, F, Y, y le aplico el funtor, ¿bien? El funtor echa para atrás. El funtor del morfismo va a ir en este caso, a ver si puedo verlo, señalarlo aquí con el mouse, a ver si se ve. El funtor va en este caso, a ver si puedo ver una flechita, no se ve el mouse. Si el morfismo va de X y Y, como ve aquí, ¿verdad? En este caso, el, el funtor aplicado al morfismo, que le corresponde, en vez de ir de X en Y, va de F de, en vez de ir de F de X en F de Y, como pasé en el funtor variante, va de F de Y en F de X. Es decir, que la propiedad, también, la propiedad 2 tiene que ser modificada, o sea, con las mismas características, el funtor de la equivalencia, con la modificaciones obvias, o sea que la composición se invertiría en cierto sentido. La propiedad 2 de la definición de función covariante se invertiría para trabajar con la función contravariante. ¿Ok? Recuerda que estas composiciones son siempre y cuando existan. ¿Eh? O sea, si no existe la composición, pues no tendría sentido. Por ejemplo, si yo trabajo en el conjunto de las matrices, para que la composición siempre tenga sentido, sea fácil de trabajar y todo lo que te diga, vamos a trabajar con las matrices cuadradas. ¿Ok? Y para que existe la identidad, pues vamos a trabajar con las matrices cuadradas, como ya he dicho el otro día, no singulares. Es decir, no, singulares, es decir, no invertidos. ¿Ven? En el caso de que ir a un lenguaje más común. ¿Ven? Es muy alto que los funtores transforman isomorfismo también en isomorfismo, una consecuencia inmediata, porque se cumpliría todo lo anterior. ¿Ven? En realidad, un funtor contravariante puede verse como un funtor covariante. Para ello hay que definir la categoría opuesta a cualquier categoría C, que notamos con C opuesto, cuyos objetos son los mismos de C, pero que el conjunto de los morfismos de X en Y a esa nueva categoría opuesta, la asocio un morfismo hacia atrás que sería de Y en X. ¿Sí? Es decir, que eh, eso, supuesto que está a la categoría del opuesto, significaría que G o F está en la categoría C. De igual manera, el punto porque ya, muy rápido. Ah, el punto contravariante es lo mismo que siempre cuando decía lo contrario. ¿Okay? El punto contravariante es lo mismo que el punto covariante. El punto contravariante de C prima, lo mismo que el punto covariante de la categoría opuesta, de la categoría C prima, de la categoría opuesta a la categoría de punto marginal. De forma más general, el punto definido por el producto de las categorías seguro C N contravariante, pues se puede calcular como el punto sobre el producto de todas estas categorías.
Así los resultados son válidos para funtores contravariantes definidos sobre una categoría arbitraria, valen evidentemente o trivialmente para los funtores contravariantes, sin más aplicaciones que el mismo funtor sobre la categoría opuesta. ¿Bien? Se puede notar que si F está de sea C' y G otro funtor que va de C' a C segunda, pues puede hacer también convolución de funtores. ¿Ven? Y se establece que F o G, voy a decir F o G, no por el lenguaje clásico, la convolución de F o G, que es G o F, salir para atrás, la convolución de G o F, de G con F, F o G. Porque el lenguaje de convolución hay que ver de un patada y para un poquito. ¿Bien? F o G es la aplicación de G a F de X. Y se establecen características específicas. Los funtores pueden ser covariantes, contravariantes, perdón, distintamente. Por ejemplo, la composición de los funtores contravariantes, pues es covariante. ¿Ok? Entonces entramos al último punto de la clase. El lenguaje básico de la teoría de categoría es completa, se completa con el concepto de la transformación natural. Como digo, bueno, si yo ya tengo los funtores, tengo la definición de categoría y categoría variante y covariante, ¿cómo yo estudio lo que es una transformación lineal? Digamos, la conversión lo más fácil posible. Doy dos funtores F y G de C, S'. ¿Bien? Dos funtores F y G de C a C'. ¿Verdad? Donde, en el gráfico que tiene abajo, F aplica a una categoría, a un objeto de la categoría X, a un objeto X en F de Y, F de Y, ¿verdad? Y además de eso, dos transformaciones lineales, phi y tita. La transformación lineal lo que va a hacer es dos funtores contravariantes de categoría, con dos funciones covariantes. Una transformación lineal que va de F en G. ¿Ven? Es una función natural. Es una aplicación donde cada objeto X en la categoría C le asigna un morfismo phi' que va de F de X en G de Y. Todo esto siempre y cuando el diagrama sea conmutativo. Quizás no lo escribí, pero un diagrama conmutativo significa que si voy por un lado o por el otro lado, lo mismo. O en otras palabras, si tú haces la convolución de F o phi, da lo mismo que si tuviera utilizado la convolución de phi o F. Eso es lo que llamamos, o sea, en la figura aquí, en el cuadrito este, si me voy por la línea superior y después para abajo, es decir, aplico phi a la imagen de F, tiene que dar exactamente lo mismo que se aplicó G a la imagen de phi. En este caso, la función phi, la que baja las cuentas, es un funtor contravariante. Pero es una transformación natural. Eso se aplica a muchas cosas. Como le hemos dicho la otra vez, en una transformación lineal, y que puedo hacer una cadena de transformaciones naturales. Y esa cadena le llamamos en el curso de álgebra avanzada cadena de cosimples, de equilibrio más central, o cadenas homotópicas. Y con esas cadenas homotópicas, de la prueba de Dichter, demuestra el teorema de Cauchy. Quien trabaja mucho con las cadenas homotópicas fue el doctor Rafael Sánchez Alameda. Las transformaciones naturales entre funtores contravariantes se tiene definido en una forma análoga, invirtiendo el sentido de las flechas horizontales en el diagrama de la definición de transformaciones naturales con funtores covariantes. Un isomorfismo natural es una transformación integral
tal que para cada objeto se cumple que la imagen del objeto es un isomorfismo en la categoría de llegada. En tal sentido, los funtores F y G se dice que son naturalmente equivalentes. Una aplicación así, pero recuerda que las aplicaciones que tengo son muy abstractas. Por ejemplo, voy a buscar si dos objetos en N, dos, vamos a pensar en N, pero N con dimensión grande, ¿ok? Me que está hablando de dimensión 4. Pues vamos a dejarlo en RT, no te amargues la vida. En RT. De repente pienso en un cono y una esfera. Y yo puedo decir que isométricamente el cono y la esfera los puedo asociar en forma isométrica, discontinua, biyectiva. O en otras palabras, ambas variedades, el cono y la esfera, localmente tienen la misma dimensión. Bien, es decir, que existe una, un funtor entre el cono, vamos a colocar a la derecha el cono y a la izquierda a la esfera. Ya va, eso no voy a hacer transformación. Bueno, si eso existiese, las dos imágenes, las dos funciones, las transformaciones naturales, sería asociar el cono, que para todo el mundo lo cono, para citar un momento con la cabeza y no, vamos a ponerlo, el cono, localmente, todo el cono. Tanto la parte de arriba del cono como la parte de abajo, o sea, no solamente la barquilla para arriba, recuerda que el cono también tiene una barquilla hacia abajo. Pero localmente le asocio las coordenadas de cada punto, que es un sistema de coordenadas para el cono, que localmente, no globalmente, le asocio coordenadas, y digamos que esas coordenadas la función natural. Y a la esfera, de igual manera, la esfera no puedo usar coordenadas en donde las coordenadas del cono son radiales. Pues yo puedo hacer una ecuación de dos parámetros para el cono, aunque sea una ecuación vectorial de referencia, una ecuación de dos parámetros. O sea, en cada punto del cono, X y Z, lo puedo escribir como una combinación lineal de un punto inicial y vértice. Y cierto, todos los puntos están como el vectorcito que va del vértice a cada punto de eso. Y esos vectorcitos pues dependerán de cuán lejos estoy en el eje del vértice y en qué ángulo use a rotar el cono. Entonces va a depender de ángulo y de distancia. O sea, de dos coordenadas. Con otras palabras, localmente, digo localmente, el cono una variedad bidimensional. Lo proyecto sobre R2. ¿Por qué localmente? Porque de repente se en el vértice tiene infinitas coordenadas. O sea, para cualquier ángulo que yo rote, siempre el vértice. Igualmente en la esfera, yo puedo hacer localmente a la esfera una aplicación sobre R2, tengo a la izquierda F de X, el cono a la derecha F de Y la esfera. Hago el sistema de coordenadas, pero también local, porque si yo pongo, por ejemplo, el origen en el polo sur, el polo norte no lo puedo dar coordenadas, y viceversa. Si pues salto de la proyección historiográfica, o las coordenadas del polo norte sería infinito. Entonces, digamos que en ambos casos, hago dos aplicaciones, dos transformaciones lineales, y después ya dando de R2 en R2, a cada aplicación, a cada pedacito, o a cada mm, abierto R2, que es su imagen de, de una zona local del cono, la asocio el abierto en R2, que es una imagen local de la esfera. Y de esa manera, del casquete esférico, ¿ok? No es la bola completa. De esa manera puedo decir, bueno, ese diagrama que arriba es la transformación que tendría que buscar a las dos flechas verticales, son las dos mapas de coordenadas, ¿eh? Y abajo sería la transformación que va a aplicar, o el confirmo que se va a aplicar, el funtor que se va a aplicar a las dos transformaciones. Bien, de esa manera yo podría decir que tengo sí, una transformación natural porque el diagrama debería conmutar. Bien, es decir, si yo hago la aplicación primero entre el cono y la esfera y proyecto la esfera sobre R2, ya lo mismo que si hubiera hecho yo la proyección natural de, del cono y después me voy por un punto de R2 en R2. Bien,
eso en ese sentido se puede hablar, porque pues, yo lo veo desde el punto de vista económico, otro de repente lo dirá que estoy blasfemando, que soy desde el punto de vista teoraico, otro, un analista lo vería desde el punto de vista de las diferenciaciones y demás, cada uno tiene su punto de vista. Bien, un isomorfismo natural de transformaciones lineales, como se explica, que los puntores sean equivalentes. Dado un puntor de C en C', en de categoría, siempre existe la transformación ideal que va de F en F, que a cada objeto de morfismo le manda la imagen del mismo objeto, ¿bien? Y que a cada al puntor le manda el mismo puntor. Si tengo dos transformaciones naturales, la conversión es definida como era de esperarse, como la conversión de las dos imágenes. Si tengo un isomorfismo natural, el isomorfismo inverso se define siempre y cuando la composición exista, que me dé la identidad, y está dado que el inverso el isomorfismo inverso aplicado a un objeto, a un objeto de la categoría, es el inverso del morfismo aplicado al objeto de la categoría. En consecuencia de la definición de funciones naturales, pues tiene ahora una transformación de funciones naturales que llamamos puntorial. Una asignación es llamada a menudo puntorial para indicar que define un funtor o quita, incluso que puede completar hasta definir el funtor mediante la asignación oportuna de morfismo o amorfismo. Por ejemplo, el producto cartesiano de conjunto es un funtorial, en el sentido que define un funtor que a cada producto cartesiano lo asigna a un objeto del producto cartesiano, ya que a cada par de conjuntos le asigna el producto cartesiano y a cada isomorfismo de A en A', de B en B', a cada par de morfismos le asigna un morfismo que es la composición de A por B en A' por B'. Bien, y entonces vemos aquí lo que es un puntorial, un ejemplo de puntorial. Igualmente, vamos, el dual del módulo dado es un puntorial, pues solo podemos asignar un módulo dual a cada módulo, pensando en los módulos en álgebra homológica, sino también variantemente un homomorfismo dual a cada homomorfismo de módulo, de modo que se cumplen los requisitos todos para la definición de funtor. Es decir, que si tú lees sobre la álgebra homológica, todo lo que estamos dando aquí son generaciones abstractas de la álgebra homológica. Okay. Similarmente, se dice que un homomorfismo entre dos objetos asignados a un mismo objeto es un homomorfismo natural, cuando las dos asignaciones son funtoriales y la asignación del homomorfismo determina una transformación natural entre los funtores correspondientes. Por ejemplo, el homomorfismo natural de un módulo en un sigma álgebra es el dual, en su bidual es natural en el sentido categórico, porque determina una transformación natural entre los funtores de identidad y el funtor bidual, y que el isomorfismo entre el espacio vectorial de dimensión finita y su bidual es natural. Igualmente, las proyecciones del producto cartesiano sobre, bueno, eso es lo mismo que digo lo de las proyecciones, sobre cada una de las componentes del producto cartesiano, ¿ves? Son transformaciones lineales. Bueno, las proyecciones, como puede ver aquí, este, hacen que el diagrama sea conmutativo, porque dice que son, son funtores naturales, son, son, son naturales. Es decir, que cuando tú trabajas de un producto cartesiano de A por B en otro producto cartesiano F por B y tienes el producto cartesiano de dos funciones, F aplica a 1 en A2 y F2 aplica a 2 en B2. Si yo proyecto sobre una de ellas dos, digamos sobre A1 o sobre A2,
que va a hacer la proyección, digo, el proyecto sobre ASUI, pues la función FSUI va a asignar a ASUI en DSUI y el diagrama conmuta. Es decir, cuando trabaja unas proyecciones de los productos cartesianos, todo esto cuadra. Por eso la interpretación geométrica que se le da evidentemente, la interpretación geométrica que se le da evidentemente a, a la computación de los diagramas. En general, cuando se define una asignación de un objeto matemático en otro, de modo que no dependan de la estructura o de la elección del objeto, se puede hablar del puntorial y la idea es este nivel de abstracción, el que habla del lenguaje en categorías. Bien, yo creo que lo mejor para profundizar sobre esto y poderlo entender más puede ser el libro que yo les envié a ustedes complementando este material o buscarse cualquier otro libro de álgebra homológica o de topología algebraica. ¿Ok? Espero que les haya sido útil, espero que esto les sirva. Sé que es bastante abstracto, sí lo sé, me cuesta a veces bastante entenderlo, a pesar que yo lo vi hace muchos años, tanto con Ramón Navarro a nivel de pregrado, incluso la cronológica, como con la doctora Flores, la maestría en el INI. Es, es bastante abstracto, si hay que leerlo mucho. Por, por cierto, Walter Rubin, no, Carlos, que es el maestro de álgebra, Carlos, que es el maestro de álgebra, pues también tiene un buen material sobre categoría. Tiene un buen material sobre teoría de categoría en álgebra general. Quizás en el mismo nivel, se puede buscar, del mismo nivel que del Mannheim, Grifo o cualquier otro autor que le nombrado. Eso es lo que podéis tener. Espero que esto les sirva para algo. Miren, vamos a estar estas 2 semanas a estudiar bastante y prepararnos para el último material. Yo les voy a enviar en esta semana el material de la última clase, pero la semana que viene no voy a poder. Yo voy a cerrar voy a hacer aquí, creo que ya lo cerré. Dejé de compartir para nosotros. Ok, algo así lo podemos.